se da cuenta que hay a veces personas que se duermen, hermano. Hay algunos que cuando se está cantando y no cantan, ¿qué pasa? Venimos a expresar, hermano, nuestra gratitud al Señor. Es importante alabar al Señor, es importante. Tanto como es importante la palabra del Señor, aún alabar al Señor es importante. Porque nos reunimos como la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hermano, y por lo tanto debemos presentarnos cada noche, no a dormir. Por ahí hay unos que cuando está el mensaje como que se acuerdan que deben dormir. No, eso debe de acordarse cuando esté en su casa, cuando está prendido en el televisor. No quiere apagar el bendito televisor y ahí se desvela. En la casa del Señor venimos a darle gloria a aquel que se lo merece, hermano. Solamente al Señor venimos a alabar. Mire cuántas cosas hay para agradecerle al Señor. Hay muchas. Cada día, dice el profeta Isaías, hablando de Lamentaciones en el 3:22, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas. Mire que cada día estrenamos, porque nuevas son las misericordias del Señor. Antes de empezar, mis hermanos, quiero agradecer a los hermanos por la atención que nos han brindado. Mi hermano que nos ha cedido el hospedaje, los alimentos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por tomarnos en cuenta. La vida de nuestro hermano pastor por cedernos el permiso. A los hermanos ancianos, al cuerpo oficial. Dios bendiga. Dios bendiga a la iglesia también presente, a los que quizás vendrán de otras congregaciones. Que Dios les bendiga. Cristo no viene por un hombre, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que marca diferencia en un mundo corrompido. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a la agrupación, a nuestra hermana solista y su grupo. Que Dios bendiga a cada integrante, a los que están a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga a los programadores también, y a cada uno por nombre. Que el Señor les bendiga. Y estamos con gozo, mis hermanos, agradecidos con el Señor. Y el apóstol Pablo decía: gozaos con los que se gozan. A veces nos toca llorar con los que están llorando, y hoy nos ha tocado gozarnos, hermanos. Pero ¿sabe una de las cosas, hermano, que muchas veces contraatacamos? Es contra el desánimo. Cuando las cosas no van bien, hermano, somos propensos todos a que el desánimo venga a nuestra vida. Yo quiero alentar a los hermanos. He visto la labor, el trabajo. Que Dios siga ayudando a los hermanos. Que Dios siga cumpliendo los propósitos, hermanos, porque la escritura dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aún las cosas que nosotros hacemos, hermanos, son producidas por Dios en nuestros corazones. Y todo lo que es producido por Dios va a prosperar. Así que yo quiero animarles, ya que están celebrando 22 años, ¿verdad?, de la iglesita que está allá afuera, dándole gracias a Dios por ese lugar donde se adora la presencia del Señor. Qué bueno. Póngase de pie. Vamos a estar aprovechando el tiempo en esta preciosa noche. Vaya conmigo a la escritura, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, en el verso 13, mis hermanos. Vamos a estar meditando bajo este tema: tened buen ánimo en la tempestad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, verso 13. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Ayude ahí al hermano que aún no lo ha encontrado, para que juntos le demos lectura a la palabra del Señor. Amén. No se vaya a dormir. Amén.
Dice la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento, nos arrebatamos a él y nos dejamos llevar, habiendo recorrido a sotaviento de una pequeña isla llamada Clauda. Con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar al sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezamos a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Oremos. Padre, en esta preciosa noche, Dios mío, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, suplicando tu misericordia y suplicándote en esta noche, Dios mío, que seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando y derramando ese conocimiento y sabiduría en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Conocemos, Padre, tu palabra, la cual, Señor, declara que no retornará atrás vacía, sino que hará el efecto por la cual tú la has enviado, para gloria de tu nombre. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Hermanos, conociendo esta historia, queremos, hermano, tener un poco de contexto y saber qué era lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo. Un hombre de Dios, un hombre esforzado, un hombre en el cual la palabra nos registra, hermano, de que cada cosa, hermano, que él escribía siendo inspirado por el Espíritu Santo eran cosas reales en su vida. El apóstol Pablo se encontraba en su tercer viaje misionero, predicando en Jerusalén. Y para poder ver, hermano, vaya conmigo al capítulo 23, en el verso 10, y dice: y habiendo grande disensión entre el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El apóstol Pablo se encontraba en Jerusalén testificando, predicando a Cristo. Encontramos un relato, hermano, cuando se encontraban, hermano, encarcelados en Filipos. Se habían encontrado en un gran azoto, hermanos. Ellos se encontraban anunciando el evangelio de Jesucristo, mi hermano, pero se mantenían padeciendo en ese momento.
Hermano, las dificultades muchas veces traen desánimo a nuestra vida. Pero vemos hombres fortalecidos no por sus propias fuerzas. Vemos hombres fortalecidos no por su propia fuerza humana. Hermano, nosotros solamente podemos ser fuertes agarrados de la mano de Dios. Este hombre, encontrándose en Jerusalén, hermanos, él apeló, hermano, a acudir a César, porque él tenía ciudadanía romana. Él tenía que compadecer ante el César, hermano, ser juzgado de los que le acusaban injustamente por predicar a Cristo. Entonces, hermano, viendo un poco en donde Pablo se encontraba, aún encarcelado en Jerusalén, ellos iban a zarpar hacia Roma, en el cual en este verso 3, hermano, encontramos, hermano, y es uno de los puntos que vemos, la causa del desánimo. Dice el verso 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ellos empezaron el viaje en la nave. Muchas cosas en nuestra vida, hermano, a veces no parecen lo que nosotros quisiéramos que parecieran. A veces cuando las cosas empiezan a salir mal, empiezan los malos pensamientos, empieza, hermano, la dejadez de nuestra propia vida espiritual, y muchas veces ya no queremos seguir hacia adelante. Hermano, dentro de la obra del Señor, hermano, no debemos darle viento, hermano, al desánimo. No debemos de darle lugar, hermano, a nuestros sentimientos. Cuando nosotros le damos el lugar a nuestros sentimientos, nuestros propios sentimientos van a tomar la dirección que nuestros sentimientos, hermano, nos estén dirigiendo. Cuando nosotros, hermanos, tomamos, hermano, no solamente en sí en nosotros, sino nuestra confianza puesta en Dios, hermano, vamos a tener esperanza. Iban navegando, pero la nave estaba siendo arrebatada por un gran viento. Ellos ya perdieron el control de la nave. Dice la escritura que ellos se abandonaron y nos dejamos llevar. Como quien dijera, hermanos, en un momento tan difícil, que usted vaya en su automóvil y los frenos del automóvil se vayan, ¿qué es lo que va a pensar usted en ese momento? En esas circunstancias se encontraban, iba Pablo en esa nave. Los hombres, los marineros, hermano, habían perdido el control de la nave y se abandonaron al viento. Ya no podían controlar. Esta venía siendo la causa del desánimo de aquellos tripulantes y aún de los marineros, hermano, que navegaban esta nave. Dice el verso 16: y habiendo recorrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era como un salvavidas. A ellos les dio tiempo de poder recogerlo y subirlo a la nave. Y cuando lo subieron, dice, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar a la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Con esto estaban diciendo: ya no hay esperanza de vida, ya no hay esperanza de salvación. O como muchas personas cuando reciben, hermano, la noticia del médico, y el médico le dice: mire, solo un milagro de Dios puede salvar su vida. Estos hombres habían quedado a la deriva. No había esperanza de salvación, ya no había oportunidad para salvarse. Hermano, ¿cuántas veces en la vida nos hemos encontrado en momentos en los cuales decimos: bueno, ya no se puede? Este momento era tan crucial, hermano, para estas personas que estaban tripulando esta nave. Pero ahí iba Pablo, ahí iba un hombre de Dios, ahí iba una persona que había recibido promesas de Dios.
Sabe que en medio de las dificultades, hermano, no está nuestra vida solamente en juego, hermano, sino que son los propósitos de Dios en nuestra vida. Muchas veces en las cosas contrarias a nuestra vida pensamos que es solamente nuestra vida en juego. No, mis hermanos, son los propósitos de Dios en medio de nuestras vidas. Aquella nave, hermano, quedaron a la deriva. Verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente, dice, empezaron a lijar. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Todo lo que la nave llevaba, hermano, empezaron a arrojarlo, porque si no se iban a morir. Y dice, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No había sol, los días nublados, sin poder ver el sol, sin poder ver las estrellas por la noche. No había esperanza, se había perdido todo. Muchas veces cuando se le da, hermano, el lugar al desánimo, empieza uno a ver a su alrededor. Muchas veces uno se encuentra solo. Una de las palabras que el salmista David decía: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo y eso Jehová me recogerá. Este era el motivo del desánimo de estos hombres. Ya no había esperanza de salvarse. Pero había un hombre de Dios, que cuando hay un hombre de Dios todo cambia. Cuando hay alguien que teme a Dios todo es diferente. Cuando hay alguien, hermano, que confía en un Dios verdadero, en un Dios hacedor de maravillas, en un Dios que cumple sus promesas, hermano, todo cambia en cualquier lugar, porque es el nombre de Dios que se glorificará. Y ahí va aquel hombre llamado Pablo, un hombre que del cual veremos en el verso 21 el ánimo de Pablo. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Miren, hermanos, muchas veces cuando vamos a estar en los momentos difíciles va a venir la corrección. Imagínense el desánimo de aquellos tripulantes, sin esperanza, para que Pablo les diga y los exhorte, porque aquí Pablo les está exhortando, les está reprendiendo por no haberlo escuchado. Pero como dirían aquellos hombres: bueno, este Pablo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Está loco? Está viendo que vamos hacia la muerte y todavía no se está corrigiendo. Muchas veces, hermano, en medio de nuestros errores, hermano, vendrá corrección también, porque hay que ser realistas. Muchas veces nos equivocamos y muchas veces estamos sufriendo por nuestros propios pecados, y muchas veces sufriremos a causa de los errores de otras personas, como Pablo. Pablo estaba sufriendo por la negligencia de ellos de zarpar, viendo que había grande tempestad, viendo que no era un buen clima. Aún Pablo estaba arriesgando su vida ahí. Pero todo se hacía bajo el propósito de Dios. Pablo, unos versos anteriormente, en el verso 9, les dice: habiendo pasado mucho tiempo, diciendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, dice, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. No escucharon a Pablo. Dijeron: bueno, si Pablo era a quien llevaban custodiando, él era el que iba custodiado, el que iba preso en la nave.
Quiero, ¿cómo le vamos a hacer caso a este hombre? El piloto tiene más experiencia. Ellos conocen más el viento. Pero había un hombre que no eran solamente sus palabras, sino que ese hombre conocía a un Dios, el cual, hermano, revela todas las cosas. Y él les había advertido, hermano. Dios siempre llega, hermano, con advertencia a nuestra vida. Hermano, antes de que muchas cosas malas ocurran en nuestra vida, Dios siempre envía palabra para, hermano, traernos precaución. Pero muchas veces evadimos la palabra de Dios, como muchas veces sucede dentro de la iglesia, ¿verdad? Algunos que no quieren sujetarse al pastor dicen: no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Va con el pastor, le pide consejo y al final no quiere obedecer el consejo del pastor. Entonces, ¿por qué pidió el consejo? Ya después viene llorando: pastor, me pasó lo que usted me dijo. En la vida nos dejan muchas lecciones que si tú y yo, hermano, no aprendemos, siempre iremos perdiendo. Y Pablo les reprende, hermano, y les dice en el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Oh, hermano, pero mire, nosotros escuchamos la frase bonita: bueno, no habrá pérdida, pero él está diciendo que la nave se va a perder. O sea que nos vamos a quedar en el agua. Si la nave se va a perder, Pablo les estaba dando esperanza, les estaba exhortando a tener buen ánimo, a que sus vidas iban a estar, hermano, con salvación, que no iba a perder la vida, sino que solamente, hermano, todo lo que llevaba el equipaje, la nave, y juntamente con la nave se iba a perder. Y vemos, hermano, el ánimo de Pablo. ¿De dónde proviene tu ánimo, mi hermano? Hermano, tener ánimo en medio de las circunstancias no es fácil. Para nosotros, hermano, poder entender y comprender, hermano, una vida en plena confianza en Dios, hermano, debe de estar el Espíritu Santo morando en tu vida. Y aquí encontramos la fuente del ánimo de Pablo en el verso 24. Diciendo Pablo: porque esta noche, dice verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En esta noche se ha presentado el ángel de Dios, a quien yo sirvo, de quien yo soy. Hermano, nuestro ánimo únicamente va a depender del Espíritu Santo. En cualquier dificultad, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier proceso en el cual nos encontremos, hermano, solamente dependeremos, hermano, del Espíritu Santo. Con nuestras propias fuerzas estuviéramos en el suelo todos. El ánimo de Pablo provenía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice una palabra, Dios se la va a cumplir. Vimos en el capítulo 23, Dios ahí ya le había dado la promesa a Pablo. Pero sabe que muchas veces el hombre duda y es incrédulo. Mira, el Señor le dice en el 23:11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Aún el Señor dándole ánimos: Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor ya le había dado la promesa. No importa cómo él iba a llegar, pero él iba a llegar a hacer la voluntad del Señor. Dios ha dado promesas a nuestras vidas, hermano. Nosotros tenemos promesa de que un día estaremos con el Señor, gozándonos, hermano, por la eternidad. Nuestro Dios es eterno, y cuando entendemos, hermano, que es un Dios eterno, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios que no está entre el tiempo de los hombres.
Por eso en los atributos del Señor Él es soberano. No hay quien le obligue a Él a hacer lo que Él va a hacer. No hay nadie que le mande, no hay nadie que le ordene. Él es quien decreta, Él es quien ordena. Él le había prometido: vas a testificar de mí en Roma. Hermano, en medio del desánimo hay propósitos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios que vemos en Pablo? Que llevara su bendito evangelio. Hermano, el propósito de Dios es que en medio de las dificultades, en medio de los procesos, tú y yo testifiquemos de Cristo. Mira, muchas personas en un momento tan duro de su vida ya no testifican a Cristo, porque para muchos el gozo es cuando la bolsa está llena. Para muchos el gozo solamente es cuando todo va bien, no hay problemas, no hay dificultades, mi hermano. Ese no es el evangelio que nos muestra la Biblia. Jesús hablando, hermano, en Juan capítulo 16, en el verso 33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo tú y yo sufriremos, hermano. Los sufrimientos son inevitables. Mira, cuando Jesús en aquel tiempo, hermano, llamaba a la multitud y le decía: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tú y yo escuchamos esa frase bonita, pero yendo un poco al contexto histórico, Jesús les hablaba de muerte. Tú piensas que los primeros cristianos se convertían como ahora, hermano. Antes era diferente. Antes había persecución. Cualquiera que dijera: yo ahora, hermano. Por eso el bautismo, hermano, era una presentación pública en la cual estaban los judíos, los gobernantes, viendo que todos aquellos que profesaran seguir a Jesús, ellos iban a ser personas perseguidas, personas llevadas hasta el borde de la muerte. Seguir a Cristo no es fácil como muchas veces el hombre se lo imagina. En aquel tiempo, aquel que se convertía, ya su cabeza estaba a la vista de los mártires. Hoy es algo muy diferente el contexto en el cual vivimos. Hoy la gente, si quiere, busca a Cristo. No sabe, la gente en aquel tiempo sabía que su esperanza de la salvación de su alma se encontraba solamente en Jesús. La gente decía: no importa. Por eso Jesús, hablándole a sus discípulos en el capítulo 10 de Mateo, en el verso 28, Él decía: no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es a Dios. No teman al que mata el alma. Hermano, el desánimo muchas veces, hermano, dejamos de que Dios se glorifique, de que Dios cumpla su propósito, hermano. No debemos de acobardarnos sin importar cuál sea la circunstancia. Pablo dice y les exhortó, él les dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien yo sirvo. Seguridad. ¿Tienes seguridad quién tú sirves? Hoy hay personas cuando oran dicen: a ver si Dios me escucha. Eso es incredulidad. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se acerquen a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú en tu oración no te acercas con fe, Dios no te escucha. Porque Dios aborrece a los incrédulos. Sin fe no podemos agradar a Dios. En medio de la tempestad debemos de ir caminando con convicción, con seguridad. Dios va conmigo. En medio de tus problemas tú dices: Dios va conmigo. En medio de las dificultades tú dices: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Un único hombre, hermano, en medio de toda esa tripulación,
Quizás pudiera parecer el único hombre. Mira, dicen que iban navegando 276 personas ahí, y había un hombre que marcaba la diferencia ahí. Un hombre que no se dejaba dominar por el desaliento, un hombre que no se dejaba dominar. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, él dice unas palabras hablando a los filipenses en el capítulo 4, en el verso 4, dice: regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijado. Y sabe que cuando él escribe la carta a los filipenses, él estaba encarcelado. El apóstol Pablo no era un hombre, sabe, que se movía en la hipocresía. Hay muchas personas hipócritas que hablan lo que no viven, que afirman lo que verdaderamente no pasa en sus vidas. Pablo no era así. Ese hombre vivía y hablaba lo que vivía. Estando en prisión, ¿cómo será, hermano, si hoy nos llevaran a prisión a todos? Un hombre que no se detenía. Cuando tú lees el capítulo 1, en el verso 3 en adelante, tú te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo les escribe enviándole esta carta a los filipenses y le dice: hermanos, todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Aún todos en el pretorio, dice, todos los guardias, todos los que están en prisión han escuchado la palabra de Dios, y los hermanos cobran más ánimo para predicar a Cristo. Mira, que estuvieran matando a los hermanos, hubiera persecución en este tiempo, ¿cuántos tendrían aquel ánimo de predicar a Cristo? Ay, si yo no me quiero morir, hermano, si yo quiero vida aquí. Muchos se preocupan por su negocio, por las cosas materiales primero. No, mi hermano. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 verso 19: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros allá en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, porque allá en el cielo está nuestro galardón. Por eso él mismo escribe, y en ese mismo contexto Jesús viene hablando del afán y la ansiedad en el capítulo 6 de Mateo. Y en el verso 33 él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Un hombre que conocía quién era su Dios. Habrá momentos, hermano, en que muchas veces, hermano, estaremos allá solos, pero nunca negar al Señor. Como escribiendo el profeta Malaquías con aquel pueblo que decía: ¿en qué hemos nosotros ofendido al Señor? En que ustedes dicen: en balde es servirle, en balde es que andemos en silicio. Los malos son prosperados y nosotros aún tientan ellos a Dios y escapan de Dios. No, hermanos, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de cualquier adversidad, tú y yo debemos de tener plena seguridad en nuestro Señor. El apóstol Pablo siempre, hermano, comunicaba a los hermanos. Y en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, nosotros tenemos la mayor bendición que muchos allá afuera del mundo no la tienen. Tú y yo hoy podríamos morir. Mira, por la gracia de Dios, todos los que estamos aquí, hermano, muchos se libraron de la pandemia tan famosa. Muchos quizás ya no estuvieran vivos. Quizás nosotros. Pero sabes que en el corazón de Dios le ha placido que tú y yo aún estemos sobre la faz de la tierra, pero no para que estemos cruzados de brazos.
Cuando cantaba el grupo, mi hermano hablaba de un texto de Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos un pueblo, hermano, con un solo objetivo: anunciar a Cristo. En medio de tu problema, anuncia a Cristo. En medio de la adversidad, anuncia a Cristo. Que nada de este mundo pueda detener el objetivo de Cristo, que es llevar a Cristo a todos los corazones que aún no lo tienen. Todo estaba perdido para estos tripulantes, pero había un hombre a quien servía a Dios y tenía convicción, tenía confianza. Y sin importar cómo él llegara, él dijo: yo voy a llegar. Ese Dios se me apareció y me habló. Dios nos sigue hablando. ¿Sabes el error de estos tiempos? Muchos necesitan una profecía para creerle a Dios. Pedro dice que esta es la profecía más exacta, la cual no falla. ¿Sabe por qué la decadencia de muchos creyentes? Porque ven esto como un simple libro. Cuando lo leen, nada más lo leen como leer el diario. Si tú lo lees así, jamás tendrás fe. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, en el verso 17: así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si tú quieres que tu vida esté fundamentada con fe, tú debes de meditar, como el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, en el verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero si tú lees el verso 8, Él le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pablo creía en las palabras de su Señor. Jesús en Mateo capítulo 28 verso 20, Él les dijo antes de ser ascendido, Él les dijo a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Él está con nosotros? Él está hasta el fin del mundo, hasta que Él venga, hasta que Él regrese, estará con su pueblo. Que el desánimo no te traiga al suelo. Cuando tú veas las cosas, hermano, que te están contraatacando, nadar en contra de la marea, en contra de las corrientes, Dios va a estar ahí. El profeta Isaías en el capítulo 43, en el verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El apóstol Pablo llevaba un propósito de anunciar el evangelio, y él cumplió el propósito de Dios. Tú y yo estamos aquí primero para cumplir los propósitos del reino de Dios. Lo nuestro será secundario. Nuestras necesidades vendrán por añadiduras. Pero cuando tú y yo, hermano, ponemos en primer lugar a Dios, Él se va a ocupar de ti. Mira este hombre. ¿Te acuerdas cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos? Después de que los azotaron, los metieron a un calabozo muy profundo, hasta el fondo, donde no había luz. ¿Cómo serías tú en las luchas?
Muchos le dicen: Señor, por gusto oro. No veo respuesta. Señor, por gusto estoy clamando de madrugada. Pero estos hombres no eran así. Después de que les azotaron, les pusieron con un cepo donde no podían moverse. Pero eso no les impidió alabar a Dios. Dice que a medianoche, estando orando, Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios. Y los presos que estaban ahí escuchaban. Esos presos decían: estos hombres están locos. Después de que los azotaron, mira, qué dolor. No había nada que podía detenerlos. No había nada que podía callarlos. Mi hermano, cuando estás agarrado en la mano del Señor, no va a haber diablo, no va a haber obstáculo, hermano, que podrá callar tu alabanza a Dios. Dice el capítulo 28, en el verso 30, y este era el propósito de Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él cumplió el propósito del Señor. En medio del momento él cumplió. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, en el verso 28, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ponte de pie en esta hora. ¿Cuántos pueden decir: todas las cosas me ayudan para bien, Señor? Señor, estoy enfermo, esto me ayudará para bien. Señor, estoy sin dinero, esto me ayudará para bien. Señor, todos me han abandonado, esto me ayudará para bien. Quiero hacer una invitación. Si hubiera una persona que ha dejado de confiar en el Señor, hoy puede venir y renovar su voto delante de Dios. Si quizás por alguna dificultad te alejaste y dijiste: es en vano servir a Dios, hoy puede retomar el camino y venir al Señor y decirle: Señor, yo me voy a negar, y tú serás el primero en mi vida. Hoy puedes pasar, hermano. ¿Habrá alguna persona? ¿Has dejado de confiar en Dios? Dios te hace el llamado hoy. Mira cuántas cosas nosotros perdemos por rechazar al Señor. Cuántas bendiciones de parte de Dios nosotros perdemos por rechazarlo a Él. Tú no rechazas al hombre, rechazas a Dios. ¿Habrá alguien? El Señor está con los brazos abiertos, queriendo que tú seas un instrumento útil en sus manos. ¿Habrá alguien? Te damos gracias, Señor. Oh Dios maravilloso, sabemos que estamos en tus manos, Señor, y tenemos confianza y esperanza en tu palabra. Tu palabra dice, hablando el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, en el verso 3, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nuestra única seguridad está en ti, Señor. Y en medio de la tempestad, y en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, Señor, tú estás con nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú,
bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dile conmigo, tu amor por mí, tu amor por mí es grande. Tu amor por mí, incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Y grande es tu amor por mí. Señor, te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar y poder compartir tu palabra. Gracias, mi Dios, te agradecemos. Padre, te pedimos que tú bendigas este pueblo, que sea de tu siervo y cada uno de los líderes. Oh Padre, te damos gracias.